De la mañana, 21 minutos. Esta mañana hay nuevo ataque del ministro de Salud, Felipe. ¿Cuántos van? El enésimo, el número 1000 y pico. Sí. Del ministro de Salud contra las EPS, las acusa de los malos manejos financieros, que por culpa de esas inconsistencias, de los malos manejos financieros, que es, bueno, repetición de la repetidera. Y que no les aprobaron la ley de presupuesto y que... Es que ahora aumentaron apenas la UPC, la unidad de pago por capitación, lo que paga el gobierno por la atención de cada uno de los colombianos, es que 5.3%. Las EPS hoy mayoritariamente están manejadas por el gobierno. Entonces ese fuego amigo es el gobierno contra el gobierno atacando a sus administradores de las EPS. Desde el Ministerio de Salud fue flamante declaración del ministro el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Desde el Ministerio de Salud, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Y el ministro presentó los que serían los informes y los balances que usaron para hacer el cálculo de la UPC para el año 2025. Sigue defendiendo su posición de que es un incremento por encima de la inflación y continuó señalando, como decíamos, que en la decisión fue muy importante el papel que jugaron las presuntas irregularidades que habrían encontrado en los estados financieros de algunas EPS. Por el otro lado, la aplicación de nuevos filtros muestra una situación bastante preocupante que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Estado fallecido, 23.410 personas fallecidas. Aparecieron reportes por un número muy importante de 79 mil millones de pesos. Usted no tiene por qué estar... Néstor, mire, por otra parte, reconoció que la situación del sector salud en el país es crítica y que requiere además de una atención especial por parte del gobierno nacional. Esto mientras destacó que liquidar las EPS no es una opción porque no habría a quien responsabilizar y afectaría directamente a los hospitales públicos. Nosotros tenemos las EPS en cuidados intensivos. Consideramos que hay que ayudarlas, sacarlas adelante para que se transformen y se conviertan en EPS que van a hacer el aseguramiento en salud de la mano del gobierno y de mano de todos los colombianos. Insistió además en que aunque criticado el aumento de la UPC sigue estando por encima de la inflación y que no entiende por qué las críticas cuando en gobiernos anteriores se habrían presentado aumentos por debajo incluso de la inflación registrada. Finalizó resaltando que los informes que denuncia donde se evidencian las irregularidades y sobrecostos en algunas EPS serán presentados entonces a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que los culpables asuman sus responsabilidades, Néstor. A propósito de la UPC, es el propio presidente Petro Felipe el que dice que la UPC en su gobierno ha crecido a niveles nunca antes alcanzados, que es una respuesta al exministro Alejandro Gaviria, que dice al contrario, que el incremento de la UPC en solo algo más de 5% nos va a llevar a la peor crisis en la historia de la salud en Colombia. Doctor Gaviria, buenos días. Néstor, buenos días. Feliz año, ¿cómo va? Feliz año, bien, empezando el año aquí con ganas, en acción. Bueno, comencemos en acción, doctor Alejandro. ¿Cuál es la verdad sobre el aumento de la UPC, de la unidad de pago por capitación? Porque dice el presidente que nunca se había subido en estos niveles. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto y volveré a esto, Néstor, pero yo quisiera un poquito como de pedagogía anterior. La UPC, que como ya ustedes bien dijeron, es lo que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado al sistema de salud. No es como el salario mínimo que es negociable, es una prima, y es una prima que obedece a una metodología que definió el Estado colombiano en el año 2012, cuyo aumento depende no solo del aumento en el nivel de precios, sino también de lo que llaman las frecuencias de uso, más procedimientos médicos que se hacen, que aumentan cada año por el envejecimiento de la inflación, que han aumentado en todo el mundo después del COVID. Esa metodología no se aplicó este año, ese es el primer tema. La metodología se dejó de lado, primera vez que no se aplica esa metodología desde que existe en el año 2012. Eso es importante. Lo segundo es el debate que plantea el presidente en redes sociales, si los aumentos reales en este gobierno han sido los más altos de la historia. No lo fueron así. El aumento real más grande se dio en el año 2012, cuando la UPC del régimen subsidiado aumenta más del 40%. El aumento más grande del régimen contributivo se dio hace muchos años en el gobierno del presidente Samper en el año 1996. Si uno mira el aumento real acumulado, teniendo en cuenta los costos causados, esto es el IPC anterior de cada año, el aumento acumulado en el gobierno del presidente Gustavo Petro es de 6 puntos porcentuales en los 3 años,
que si a eso a uno le resta lo que llama las inclusiones son 4 puntos nomás, y si le resta los 5 puntos que el ministerio utilizó para tareas diferentes al aseguramiento, tendríamos un aumento real casi nulo en los 3 años que va el gobierno Petro. Sí, exministro Gaviria, dice el actual ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que esa teoría de que la UPC no alcanza en el sistema de salud no es cierta, porque lo que ha pasado por años es que no hay un control para saber en qué se invierte o se gasta la plata de la UPC, y que por eso el gobierno prefiere que primero las EPS expliquen qué han hecho con la plata y luego por lo menos tener la discusión de aumento de la UPC. ¿Eso es cierto? ¿No hay una trazabilidad de qué ha pasado con la plata de la UPC? Yo creo que si hay una trazabilidad, Colombia ha venido consolidando una base de datos de registros oficiales. Yo lo primero que quisiera decir es la complejidad de esta base de datos. Colombia tiene más de 2 millones de atenciones en salud cada día, y todo eso está registrado. Como todas las bases de datos en toda parte del mundo pueden tener problemas, pueden tener errores aquí y allá. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo que está en el centro de la discusión. Dice el ministro, lo reiteró al día de hoy, que aparecen 23.000 registros de atenciones a pacientes fallecidos. Lo que puede pasar, y quizás la explicación más razonable de lo que está ocurriendo, es que hay un paciente que se le prestó atención médica durante las últimas semanas de su vida, que usualmente es la más costosa. El paciente fallece, el hospital organiza la información y la envía a la EPS después del fallecimiento de la persona, y la EPS la envía al ministerio semanas o meses después, y aparece entonces en la base de datos como si la información o las atenciones se dieran después del fallecimiento, cuando se hicieron antes. El ministro parece empeñado en buscar y pescar problemas en esas bases de datos para, vuelvo y repito, justificar lo que no tiene justificación. Es que en medio de una crisis creciente, el Ministerio de Salud decidió desatender todas las voces. No es la mía, es la Academia Nacional de Medicina, es la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne todos los médicos especialistas. Es el grupo plural, crítico a la Ley 100 históricamente, lo que se llama de acuerdos fundamentales. Son todas las asociaciones de pacientes, son todos los agentes del sector, son la mayoría de los sectores de la academia que están diciendo: el sistema de salud está entrando a una crisis sin antecedentes, y esta decisión del ministerio va a agravar ese problema de manera sustancial. Sí, en gracia de discusión, doctor Gaviria, aun si lo que afirma el presidente Petro y afirma su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, frente a esas posibles inconsistencias en la información que entregan las EPS al gobierno, ¿se justifica o está dentro de la norma la posibilidad de un incremento exiguo como el de este año para la UPC de 5,36%? Legalmente ellos pueden ir por allá a citar un artículo en un decreto donde dice que si no hay información disponible, pues el aumento tiene que ser el índice del precios al consumidor causado, y por eso cogieron la inflación hasta el mes de noviembre, y después a esa inflación le sumaron 0,16 puntos porcentuales por un tema menor de algunas inclusiones. O sea, legalmente pueden hacerlo. Pero el punto es que esa realidad, no la legal, sino la económica, la financiera, riñe completamente con las condiciones del sistema de salud. Sí. Yo creo que a cualquier persona que esté en este momento en contacto con el sistema de salud, que conozca los costos crecientes del sistema, sabe que ese valor, ese precio fijado como se fijó, es insuficiente en un momento de crisis. El ministro de Salud, en abril del año pasado, ante la Corte Constitucional, reconoció que la UPC fijada para el 2024, que había sido del 12%, ya era insuficiente. Imagínense qué puede pasar para el año 2025. Sí, ¿qué se puede hacer, doctor Gaviria, para hacer menos compleja esa base de datos que, por lo demás, según nos habían dicho aquí en estos micrófonos diferentes actores del gobierno, no se pudo o no está completa porque falta información de la nueva EPS del año 2023? ¿Hay algo que se pueda hacer para aligerar y para hacer más fácil estos datos que se necesitan precisamente para calcular lo que debe aumentar la unidad por capitación? Esos datos son complejos, son inherentemente complejos, dada la magnitud del sistema de salud de Colombia, todas las transacciones que se hacen, pero se tiene una malla de validación.
esos procesos de depuración pueden hacerse tranquilamente, se habían venido haciendo. Hay unas capacidades acumuladas en el sistema de salud de Colombia que, yo lo digo con preocupación, se han venido destruyendo. Yo no creo que todos los datos que se han presentado puedan desecharse de manera alegre como lo hizo el ministerio. No sé, yo creo que en este momento lo que se debería es entrar en razón, utilizar la información que es utilizable, atender las voces de todo el sistema de salud que está diciendo, mire, esto va a terminar mal, esta historia va a terminar afectando no las EPS solamente, sino clínicas y hospitales. Hay ya cientos de clínicas que se están cerrando y hay una situación financiera que empeora todos los días. Los pacientes de enfermedades huérfanas, por ejemplo, están diciendo nos estamos quedando sin medicamentos y el sistema de salud está entrando en una crisis muy difícil. Claro, una crisis que tendrá consecuencias muy duras para millones de colombianos, doctor Gaviria, pero en la práctica, ¿cuál puede ser el interés del gobierno, doctor Gaviria? Porque se habla de dos escenarios, yo quisiera su opinión. Un escenario, la presión al Congreso para que apruebe la reforma a la salud, que seguramente va a ser discutida también en sesiones extras en las próximas semanas de nuevo en la Cámara de Representantes. Dos, debilitar con el discurso de los expresidentes y los familiares de los expresidentes y de la derecha a la CPS y llevar a que los colombianos indignados por un sistema de salud colapsado le atribuyan ese colapso a anteriores administraciones y no a esta. ¿Qué pueden al final estar buscando con esta determinación deliberada desde el gobierno, doctor Gaviria? Es difícil saberlo, Ricardo, porque uno esperaría que ante la gravedad de la situación, ante los síntomas que están por todos lados, ante el clamor de muchos agentes, el gobierno razonablemente diga, yo no voy a ponerme a jugar con candela, este es un asunto de vida o muerte. ¿Qué es lo que creo yo que puede estar pasando? Yo creo que el gobierno perdió capacidades y no tiene hoy de manera clara una forma de aplicar esa metodología. Y yo creo que al mismo tiempo el gobierno está enfrentando un problema fiscal. Hay una conversación difícil entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda con la situación fiscal de cara al año 2025. Se pierden capacidades, no hay cómo calcularla. Hay problemas fiscales y el gobierno se monta entonces en una narrativa que hace ex post. Cuando el gobierno el 30 de diciembre saca la resolución, todavía todos estos análisis de la base de datos no se habían dado. Es cuando comienza a darse la discusión pública que el gobierno, una semana después, empieza a poner sobre la mesa los análisis de las bases de datos. No lo hizo inicialmente. Y yo creo que también hoy la política hoy en día es eso, competencia de narrativas. El gobierno ha venido insistiendo en lo mismo, la responsabilidad de otros, el espejo retrovisor. Yo no hago lo que tenga que hacer, no administro los problemas y en lugar de administrar los problemas busco culpables. Y el sistema de salud lleva un año largo en lo que a mí me gusta llamar inacción destructiva, en una especie de movimiento permanente que está llevando a la destrucción y a una crisis que en salud no son las crisis como en otros sectores económicos que son repentinas, catastróficas, que ocurren de un momento a otro, son paulatinas, por lo tanto un poco más invisibles, pero tienen la gravedad de que detrás hay sufrimiento humano y muertes de pacientes. Y que se miden vidas, además. Es el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud y de Educación en el gobierno colombiano. Gracias, doctor Alejandro. Feliz año de nuevo. Feliz año, Néstor. Buen día.